Bueno, el título del mensaje de esta mañana es ¿Cómo encontrarle sentido a la vida? Como lo dije antes, lo reitero, al caminar y sobre todo estos últimos años, caminar en la vida, me he ido encontrando con muchísimas personas y como usted también, los que más años tienen, más personas han conocido. Pero vi que ha crecido la proporción de personas que sufren de una desesperanza crónica, de un afán incontrolable de tratar de saciar esa necesidad interior que tiene todo ser humano, de tener algo de tranquilidad, algo que les llene, que les satisfaga plenamente, no temporalmente y de manera inclusive aguda, ¿no? Sino que de manera continua y estable pueda disfrutar de una armonía en la vida. Qué difícil me resulta cada vez más encontrar personas en esta condición, inclusive ya transitando lo que se supone es el verdadero cristianismo. Y les voy a presentar un personaje en este día como introducción del mensaje. Los invité a abrir la Biblia en Eclesiastés y ahora los invito a tomar nota, ver algunos detalles que lo van a ayudar a transportarse en la historia, en el tiempo. Vamos a ir 1000 años prácticamente antes de Cristo y nos vamos a encontrar con Salomón. Salomón nació en el 988 antes de Cristo en Jerusalén. Esa fue su ciudad natal. Fue el segundo hijo de Betsabé y David. Fue rey de Judá y de Israel, ¿no? Su historia, se cuenta en el libro de Reyes, del capítulo 1 al 11, y en el segundo libro de Crónicas complementa o repite algunas cosas de la historia o de la biografía, si se quiere, de Salomón. Su papá era David, como dijimos, el rey David, y sucedió a su padre en el año 970 a.C., a pesar de las pretensiones de Adonías, su hermano mayor, ¿no? Que quería quedarse con el derecho, pero la cuestión ya no era que quien tenía el derecho, sino quien Dios determinaba que tendría que estar. Su papá o su progenitor lo eligió a instancias de su madre y de su hermano Natán. Alcanzó el trono, aunque su padre tuvo hijos de más edad, habidos con otras mujeres, algo bastante común entre los reyes, que tuviesen muchas mujeres. Y finalmente Adonías fue ejecutado, como ustedes saben, después de la orden de Salomón, que trató de salvar su vida, pero no fue posible porque ya en su corazón estaba el usurpar el trono, el rebelarse contra Dios. Y ese fue el juicio de Dios, que a través del rey, como juez también, emitió sentencia y lo mandó matar porque iba a ser un problema realmente para el plan de Dios y para el reino de Israel. Esto no quiere decir que anularía todos los problemas, sino que los problemas vinieron por otro lado. Y esto pasa generalmente cuando no consideramos la palabra de Dios. ¿Recuerda lo que le pasó a David? Lo citamos en la última parte de la historia del Padre de la Fe. Era que el problema nació, ¿dónde nació? No en que vio a Betsabé, sino en que tuvo en poco la palabra de Jehová. Tuvo en poco la palabra de Jehová. Y decíamos, esto es algo bastante común porque en la actualidad vemos que el común denominador del llamado cristianismo le aburre la Biblia, no le importa la Biblia, no tiene mucho deseo, le cansa, prefiere algo divertido. Y ahora le voy a explicar por qué. Algo entretenido, algo que lo atrape. Esto es algo muy común, hermanos, que nos puede pasar a todos. De hecho, estaríamos tentados todos, y ya le voy a explicar por qué, insisto. Estructuró a Israel en 12 regiones.
administrativa, sus dominios desde el río Éufrates hasta el país de los filisteos, cerca del mar Mediterráneo, donde estaba toda la región de Filistea. Y hasta la frontera con Egipto, un poquito más acá, ¿sí? Cerca de... ¿recuerdan todo el delta del Nilo y el Nilo que bajaba? ¿Ustedes tienen en mente el mapa? Sí, creo que sí. Bueno, esclavizó a los cananeos que permanecieron en el país, se apoderó, ¿no? Y procurando consolidar el poder de Israel en la región, contrajo matrimonio con una de las hijas de Siamón, faraón del antiguo Egipto. Esto no está en la Biblia, es un dato histórico, ¿sí? Bueno, lo que sí está en la Biblia es que estableció su alianza con Hiram, rey de Tiro, en la ciudad fenicia, Tiro, entre los años 969 y 939, antes de Cristo. Recuerde que antes de Cristo, cuanto más grande se hace el año, más joven es, ¿sí? Porque está del cero para el otro lado, el lado negativo, ¿sí? Bueno, ¿qué hacía? Cambiaba alimentos por maderas y emprendiendo con sus naves expediciones comunes. Comenzó el comercio a gran escala. Hoy se hace a través de containers en los barcos y en los aviones. Bueno, Salomón ya lo venía haciendo, sé que no es nada nuevo. Bueno, se concluyó, ustedes saben que él edificó el templo de Dios en unos 7 años gracias a la ayuda de Hiram, Hiram tenía él, mucha gente, muchos ingenieros, gente intelectualmente apta para edificar con mucha precisión el templo y el palacio que edificó Salomón, el palacio descomunalmente lujoso también de Salomón. Pero estas alianzas, porque no eran pueblos hebreos, provocaron descontento por el establecimiento, naturalmente, ¿no? Al venir muchos extranjeros, venían con sus creencias y sus dioses y los establecían allí en la ciudad santa y eso generaba un conflicto, ¿no? A Salomón se lo reconoció como un gran administrador que consiguió mantener unido al reino, un gran rey, al que mejoró sus fortificaciones, promovió el comercio por medio de caravanas, por mar, como dijimos, también por la explotación del cobre y por establecer otras alianzas con otras naciones, además de con Tiro. Salomón rodeó de todo tipo de lujo, se rodeó él, ¿no? Y la segunda mitad de su reino, lamentablemente cayó en la idolatría. Pero esto inducido por ¿quiénes? Y por sus numerosas esposas extranjeras. Reavivó la esclavitud en los infieles y permitió sacerdotes en muchos casos, que en muchos casos eran indignos, ¿no? Tristemente. Y por priorizar la obtención de riquezas, fíjese esto, antes que la ley de Dios, se considera que fue la causa para que una vez fallecido se dividiera el reino de Israel. Bueno, el juicio de Dios está claro, ¿no? Por cuanto otra vez, fíjese usted, tuvo en poco la palabra de Jehová. Qué triste es cuando una iglesia, un cristiano, un hombre, un niño, sea anciano o sea joven, acá no hay distinción. Tienen poco la palabra del Señor. Eso le pasó a Salomón y ahí comenzaron los problemas. Ahora sí, con reputación de sabio se le atribuyeron escritos como Proverbios, el Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Sabiduría, parte de los posteriores Salmos y las Odas de Salomón. Había otros libros que no son inspirados, también. Aunque diversos especialistas determinaron que fueron escritos por varios siglos después de su existencia. Eso vamos a dejar ahí porque hay demasiados teólogos liberales y hacen desastres solamente con la mente de los indoctos. Tras su muerte le sucedió su hijo Roboam, como ustedes saben, hijo de la amonita Naamá, y se produjo la división de su reino cuando las tribus del norte, ¿recuerdan? Había 10 de las tribus israelitas,
para constituir el reino de Israel, mientras que el reino de las tribus, las meridionales, constituyen el reino de Judá. Judá y Benjamín estaban en el centro, se constituyeron en el reino de Judá. Eso después de Salomón, ¿no? Allí Roboam y en el norte, recuerdan el general, Jeroboam. Salomón fue el tercero y el último soberano del bíblico reino unificado de Israel. Qué triste, ¿no? En la literatura judaica e islámica posterior se destaca que a él se lo destaca como el más sabio de los sabios realmente, ¿no? Siendo reconocido en la historia y en la literatura como el constructor del templo de Jerusalén. Bueno, finalmente murió en el 928 a.C. ¿Dónde? En Jerusalén. Vivió unos 60 años. No mucho, no mucho. Bien. Salomón, y allí vamos al capítulo 1, ¿sí? Que no va a estar ahí. Empieza el escribir. Por eso la carta se identifica de esta manera, se le atribuyó a Salomón porque es el mismo, y así los estudios arqueológicos lo indican, que el rey de Israel, Salomón, fue el escritor de Eclesiastés. Y ahí donde voy a ver, donde quiero que usted vea que un rey tan poderoso, tan rico, tan saturado de placeres y bendiciones, no encontró sino una tremenda desilusión en el solo hecho de vivir, siendo un hombre que conocía la Biblia, que conocía el poder de Dios, que conocía muy de cerca la obra que Dios venía haciendo, pero tristemente no alcanzó a disfrutar del vivir, por lo que murió en una forma, bueno, bastante, no, puntualmente, finalmente no se sabe cómo, pero murió mostrando que a pesar de tener todo y tener toda la sabiduría del mundo, terminó siendo un desastre como creyente, siendo grande, obstinado y torpe. Porque si me dijeras que un joven, un adolescente hace torpezas, sería más comprensible. Pero un hombre grande, teniendo a la mano tantas cosas, llevando un estilo de vida ajeno al que claramente la Biblia revelaba, es una torpeza sin justificación. No tiene justificación. Entonces, digámosle al Señor, Señor, líbrame de ser un viejo torpe, obstinado. Sí. Sí, porque todos, los que no son viejitos, se van a poner, si Dios les da vida. Así que no se preocupen, que en esa dirección vamos. Así que más vale que cuando se endurezca tu cemento, tenga buena forma. La forma de Dios. ¿Bien? Bueno. Fíjese que él empieza diciendo, palabras del predicador. Dice, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Al final todo está hueco, dice. Todo no tiene sentido, dice, ¿no? ¿Qué provecho tiene el hombre en todo trabajo que se afana debajo del sol? ¿Qué sentido hay en trabajar? Por eso el vago es sabio y no trabaja. No, en eso también. Bueno, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Se da cuenta que van y vienen los hombres, se van muriendo y la tierra sigue igual. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar donde se levantó. Fíjense que o sea, el sol no se mueve, el que se mueve es la tierra, ¿no? Pero en términos relativos es el sol el que se mueve, ¿verdad? Nosotros tenemos la sensación de que el sol sale por un lado y se esconde por el otro. Eso es lo que quiere decir. El viento tira hacia el sur y rodea al norte y va girando de continuo y sus giros vuelven el viento de nuevo. Los ríos, todos van al mar y el mar no se llena. El lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven. Para correr de nuevo. Esto habla del ciclo del agua
los que estudiaron, recuerdan el ciclo del agua, bueno, Salomón se había dado cuenta que los ríos vuelven a recuperar el agua a través de la lluvia y el ciclo del agua se cumple. Lo que estudiamos en la primaria. O sea, no estudiamos nada nuevo, algo que ya existía. Salomón lo había observado. Bueno, él se daba cuenta que todo daba vueltas y vueltas y vueltas y le empezó a resultar bastante triste esto, ¿no? Así es la vida, da vueltas y a ver, ¿qué sentido tiene esto, no? Fíjese, él de repente se para, ¿no? Ahí no está, ¿no? Pero siga, bien, ¿está? Bien. Dice, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Las cosas le resultaban agobiantes, o sea, el solo hecho de ver esos círculos concéntricos de la vida le resultaba absolutamente agobiante. Dice, y dice verdad, ¿no? Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Fíjese qué palabras que denotan no poder disfrutar ni siquiera del sol cuando pasa por arriba, ¿no? Sino que lo ve dar vueltas nomás y lo mira. ¿Hay algo que se puede decir? Aquí esto es nuevo. Y no. Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los días que serán después. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Le resultaba penoso el observar vivir a la gente. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Sentía sin duda un vacío al mirar todo y al mirar la gente dar vueltas y parece, me imagino a Salomón mirando, qué sé yo, la 9 de julio, por ejemplo, en Buenos Aires, ¿no? O mirando acá en Córdoba, allí donde está la fuente del perdón, ¿no? Mirando a la gente de una punta para la otra y cruzándose, ¿no? Cruzándose y van todos uno a la mañana, o van todos los autos, todos los autos a la mañana, se siente el tumulto. Baja la intensidad del tráfico entre las 9, 10, 11, 12 y otra vez a las 3, después 4, 5, 6, 7 empieza todo volviendo a casa. Y hacia la mañana otra vez todos yendo para allá, todos yendo para casa. Todos yendo para allá, van todas las autopistas, la circunvalación a la mañana. ¿Vieron? Y a la tarde toda llena del otro lado. Y aún en las vacaciones van todos rumbo para un lado, para el norte, para el sur. O en la ruta 2 de Buenos Aires a Mar del Plata, no, o a la costa. Toda llena la ruta 2 de una mano. Termina la quincena, todos para allá. ¿Sí? ¿Lo vio? Claro, quizá usted no lo vio porque estaba contento con las vacaciones, bien por usted. Pero Salomón veía eso, veía la locura de dar vuelta a la gente, dar vueltas y vueltas y vueltas, le causaba una decepción increíble. Y él dice, hablé yo en mi corazón diciendo, aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dice, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto es aflicción de espíritu, o sea, ver a los locos obrar le resultaba también nada divertido. Y la gente va, ¿no? Detrás de 2, 3 locos hablando, 2, 3 locos cantando, va la gente ahí y se orina encima. O pasa toda la noche saltando y bailando y después se van todos borrachos a casa. Y ahí termina. Y da la vuelta otra vez el próximo fin de semana. Y va y hace lo mismo, y va y hace lo mismo. Se droga, se emborracha y a dormir. Tiene una relación sexual ilícita y a casa. Y así, y a 1, 2, 3, 4 y a casa.
toda la semana hasta que un día le agarra una cirrosis, un cáncer y bueno, a casa. Pero no la casa que quisiera. Eso lo veía Salomón y decía, qué triste. La gente dando vueltas en círculos. Y cuando uno lo piensa y se pone a pensar, ¿qué es lo que me mostró el Señor? De manera sorprendente, como lo conté el día de la partida, fue de la suegro de Gustavo. Me aterró porque eso es lo que estaba viendo Salomón. Me aterró por un lado y vi por otro lado consolación y gratitud profunda. Me dio más ganas de servir al Señor. Todavía. Pero él también se dio cuenta que de todo esto, dice, y dediqué mi corazón a conocer sabiduría y entender muchas locuras y desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. La persona que no entiende nada, que no se fija en nada, es como los animalitos. Vienen, viven y se mueren. Así los seres humanos no tienen cabeza ni cuello para gobernar la cabeza, por decirlo en sentido figurado. Vienen, los matan y se van. Vienen, se enferman, se mueren y se van. Y así el círculo de una generación tras otra de gente que va y va y va y va. Y nosotros sabemos dónde va. Al lugar de los muertos. Entonces todo esto a Salomón lo perturbaba porque, y esto de alguna manera nos puede parcialmente ubicar a nosotros en un lugar. ¿Dónde estoy yo? ¿Qué estoy parado? ¿Qué estoy haciendo en esta vida? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy observando? ¿Qué estoy buscando? ¿No le ha pasado a usted? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué es lo que tanto trabajo? ¿Para qué trabajo todo el día? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué estudio? Entonces Salomón empezó a ver cada cosa de manera aislada y le agarró una tristeza mayor todavía. Dijo, bueno, a ver, voy a tratar de entender, porque él dice, dispuse mi corazón a tratar de entender aún a los desvaríos, las locuras, los atropellos de la gente, tratar de entender un poco, a ver dónde va todo esto, ¿no? Y en Eclesiastés 2, verso 1, dice él, ¿no? Dije yo en mi corazón, ven, a ver, Salomón, vamos a ver. Dice, ¿no? Vamos a ver qué es lo que le pasa a la gente que da vueltas en círculos en esta vida. Y él dice, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas aquí esto también era vanidad, decía, esto también era hueco. Él sentía que, a ver, te voy a probar, voy a probar lo que la gente prueba. Y va, prueba esto, prueba lo otro. A la risa dije enloqueces y el placer, ¿para qué sirve esto? Y dice también, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad. O sea, él no dejó de tener cerca el conocimiento de la sabiduría que Dios le había dado, que él le había pedido para gobernar. Pero Dios le dio otras cosas más también con ello. El reino, riqueza, gozo y popularidad, fama y poder político, económico, intelectual. Y Salomón dijo, bueno, a ver, voy a retener la necedad, voy a vivir como un necio, voy a vivir como una persona que no tiene sabiduría, pero voy a conservar, voy a tenerla en cuenta, quiere decir. Voy a comparar, a ver, cómo vive el necio. Recuerde que el necio es aquel que vive según sus propios consejos, vive como le parece correcto. Y la sabiduría es la que nos encamina a hacer la voluntad de Dios. Y dice, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida.
Y entonces él cuenta todo lo que hizo para disfrutar de placeres. Digan conmigo placeres. ¿Qué hizo él? Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, más allá del palacio. Planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. No sé si Salomón tendría su asadito los domingos, pero lo tenía asegurado. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y de cantoras. No necesitaba ir al teatro, ni a la ópera, ni a un recital. Lo traía para la casa. De los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fue engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Quiere decir, no la dejé de lado, la tenía cerquita. Pero viví como vive un hombre común que tiene al alcance todos los placeres que quiera tener. Pasarla bien, sea agasajar con comida, bebida, espectáculos, naturaleza, arte. ¿Qué más quiere? ¿De qué disfruta el hombre? A ver, dígame usted. Bueno, hoy disfruta del fútbol, no sé. Bueno, si en ese tiempo compraría Messi para tenerlo él. Como lo quieren comprar los árabes ahora, ¿no? Él disfrutó de todo lo que puede ser placentero para un ser humano. Y dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí, ¿qué pasó? Todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Él comenzó a mirar, imagínense el palacio, qué lindo el palacio, el bosque, los viñedos, los caballos, las vacas, las ovejas, los cantores, las cantoras. Y ahí mirando el palacio, todo, los leones que hacía para adornar el trono más espectacular de todos los tronos, de todos los reyes. Y disfrutaba Salomón de toda su fama, su gloria, su grandeza. Miraría el templo, me imagino esas columnas, ¿no? Llenas de oro, adornos, cortinas, hermoso, precioso debería estar todo. ¿Vieron cuando entramos a esos lugares? Bueno, lo que pasa es que nosotros entramos en los lugares que estaban pintados de dorado. Acá estaban revestidos de oro, no pintados de dorado. En el Colón en Buenos Aires sé que hay algunos ribetes de oro. Bueno, había planchas de oro. No sé si le tocó ir a usted alguna vez al Colón en Buenos Aires. Está muy lindo. Muy lindo. Es espectacular, pero nada que ver con lo que Salomón todavía tenía. Me imagino ahí él mirando todo eso y en vez de sentir satisfacción, todos cantando, todos reconociéndolo a él, hasta la reina de Saba vino, ¿no? Y bueno, más allá de que tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas. O sea que tuvo 999 de más del límite máximo, aconsejable y saludable. Bueno, pero no respetó eso, él se pasó un poquito de la raya. Imagínense después los hijos, ¿no? El chiquerío que habría por todos lados, ¿no?
Y las mamás pidiéndole al papá que le compre esto, que le compre el otro, que el cumpleañito de uno, todos los días habría cumpleaños, me imagino. Bueno, yo quiero que se traslade un poquito y vea todo eso para disfrutar, bueno, el cumpleaños nene, de los nenes, de cuántos nenes es el cumpleaños hoy. Bueno, vea todo eso y Salomón lo empezó a mirar todo lo placentero, ¿no? Porque esto, por ahí, es cierto que algunas cosas son pecaminosas. Tomar vino no es pecado, pero alcoholizarse sí, ponerse alegre ya está mal. Ahora, tomar vino no está mal. La Biblia no dice que, pero lo que está mal es alcoholizarse, ¿sí? Más allá de que le dije que un miligramo de alcohol ya de por sí es nocivo para el hígado, ¿sí? Eso, técnicamente hablando, usted lo sabe. Es lo mismo, bueno, yo me fumo un cigarrito, hermano, no hace nada. Bueno, pero es tóxico, ¿sí? Así también 1 miligramo de alcohol es tóxico para el hígado. Usted, bueno, ¿lo tolera el hígado o no lo tolera? Bueno, es otra cosa, pero Dios dice que el alcoholizarse, es pecado. Pero Salomón, supóngase que, bueno, tomaba vino, ricos vinos, buenos espectáculos artísticos, buenos cantos, buenos coros, imagínese todo, ¿no? Buenos caballos. Tenía un caballo de una raza, de otra, imagina, vamos a andar a caballo, vamos acá, vamos allá. Imagínese todo lo que usted haría con lo de Salomón, ¿no? Y asado, ¿qué hacemos? Asado de cabrito, de ternero, de ternera, ¿de qué hacemos asado hoy? Ay, que me ha ganado un hambre, por Dios. Más estando en ayuno todavía no. Bueno, pero imagínese, Salomón se levanta y domingo, ¿qué hacemos, chicos? Y bueno, usted sabe que hacía, más allá de los sacrificios religiosos, todo, tenía a disposición todo. Tenía siervos, o sea, tenía un personal para atender que estaría dispuesto a atender todo capricho que Salomón quisiera, porque si los reyes de todos lados venían a traerle regalos, dones, y no venían con una tortita de cumpleaños, venían con oro, por kilos venían a traerle a Salomón como ofrenda de amistad. Venían a traerle. Y vendían, rey, le traemos esto, y Salomón seguía acumulando oro y plata a montones. Pero a montones. Usted si tiene oro y plata, le tiene un joyero, ahí cuida el único anillito que tiene o las alianzas que tiene, que no se pierde. Bueno, Salomón se perdía en el oro que tenía. Bueno, eso quiero que vea un poquito Dios, estar en medio de todo ese lujo, esa gloria. ¿No? Sin embargo, él se paró a mirar el placer y dijo, todo era vanidad, hueco, aflicción de espíritu, como diciendo, sintiendo como el espíritu afligido, ¿no? Decaído. ¿Y qué provecho tiene todo esto? ¿Para qué sirve? Aún la risa, el placer. Bueno, le cuento algo. Y ahora va a entender por qué. Todo placer ilícito o lícito, ya sea proveniente de una buena comida, como de una buena bebida azucarada o fermentada, una salida, un espectáculo artístico, la música. La música mueve multitudes. Hay muchos placeres, el deporte puede ser placentero, el tener o el navegar o el andar en barco, el practicar un deporte, el tener una relación es placentero, el tener amigos es placentero. Y hay otras cosas, placeres pecaminosos como las drogas, la vida nocturna, son placenteras. De hecho, causan placer, por eso tantas personas van detrás de los placeres. Pero ¿sabe qué? Eso es impulsado por la necesidad que tiene el hombre de satisfacer su alma, sentir algo que lo anestesie. Y es efectivamente lo que hace la dopamina en el cerebro. Nos recompensa después de disfrutar del placer. Lo que pasa es que se convierte en un ciclo adictivo que no trae felicidad, sino que trae placer momentáneo. Por eso la necesidad, porque hay una especie de desarrollo de tolerancia en el cerebro,
que demanda el cerebro, la química del cerebro, demanda más de esa hormona que se segrega desde lo más profundo del cerebro, y el hombre quiere volver a disfrutar. Por eso el hombre no puede salir de las drogas, de la pornografía que causa placer, del alcohol que causa ese placer, de la relación sexual ilícita, y se engancha en eso porque le causa placer y el cerebro le pide más. Pero ¿saben qué? La dopamina, ese neurotransmisor, esa hormona, no produce felicidad, produce placer. Y la felicidad no es placer. Y eso, por eso aún los cristianos, y ahora van a entender por qué, por eso los cristianos y los que mienten traficando con las almas, usan siempre de la música, de las palabras motivadoras que tocan el corazón, o que hace, como dice, cosquilla a los oídos, que engrandece el ego porque toca las fibras íntimas del hombre. Eso el diablo lo sabe, y los hombres vivos lo saben, y muchos políticos lo saben, y muchos artistas y muchos que usan del marketing saben estas cosas. Y a través de las imágenes, a través de los sonidos, se tocan las emociones que producen placer. Y ese placer atrapa la atención de los seres humanos, y el hombre, cuando siente placer, quiere más. Pero hay cosas que no producen placer. Porque se necesita del trabajo y del esfuerzo para recibir la recompensa. Entonces vienen los placeres baratos. Aún los placeres legítimos que vienen después del esfuerzo carecen de sentido, inclusive también. Dice, wow, pero entonces no tiene sentido. Exactamente. Que el placer no tiene sentido, exactamente. ¿Es un don de Dios? Sí, es un don de Dios, para que el hombre lo disfrute en su lugar. Pero cuando el hombre lo único que busca es placer, ya sea una iglesia que le causa placer, como el mundo mismo oscuro que le cause placer, es lo mismo. Por eso nunca hay cristianos devastados que andan buscando algo, una iglesia que satisfaga su deseo de sentir placer en la presencia de Dios. ¿Se dan cuenta por qué? ¿Sabrá usted por qué Jesús dijo más bienaventurado es dar que recibir? Porque el servir, el trabajar para otros, el contener a otros, el apoyar a otros, no causa placer, sino mueve otras hormonas. Una de ellas, o un neurotransmisor que se llama oxitocina, que es la hormona de la felicidad. Entonces, ¿no es lo mismo placer que felicidad? No. Cuando la persona se dedica a satisfacer sus deseos, que son placeres, termina sintiéndose hueca, vacía, amargada, resentida, llena de placeres, pero amargada, vacía, en una constante búsqueda de algo más divertido, de algo más placentero, de algo más entretenido, de algo más movilizante. Por eso, donde hay una iglesia que se enseña la Biblia, aburre, y los cristianos se aburren de la Biblia. Porque no encuentran placer físico en el estudiar la Biblia, en aprender la Biblia. Buscan algo que sea placentero. Y eso lo saben muy bien los fabricantes de redes, los diseñadores de algoritmos de redes sociales. Generan placer instantáneo en aquellos que están enganchados continuamente en el TikTok y en el TikTok y TikTok y TikTok o el reel. Meta, videos, chiste. Y se quedan una hora así cuando dicen, me reventé como loco. ¿Y después qué hacen? Sienten el vacío. ¿El vacío de qué? De haber tenido placer, pero sin ser feliz. Y les pasa a los chicos, le están quemando la cabeza. Y los grandes se la están quemando también. Están torciendo el formato del cerebro. El cerebro va migrando en su manera de trabajar. Así como el estrés lo desconfigura el cerebro, la dopamina en exceso también lo desconfigura. Y quedan gente dependiente del placer. Y así quedan los jóvenes con la cabeza seca
seca, incapaz de tener afecto, experimentar felicidad. No hay nada que les divierta. Y cuando hay que hacer un esfuerzo ya no lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que trae placer a largo plazo, lo cual es legítimo y está bien, así lo diseñó Dios. Los ingenieros informáticos quitaron el trabajo y dejaron el placer gratis a la mano de cualquiera. Entonces generan jóvenes frustrados, incapaces de disfrutar nada, porque para hacer algo hay que hacer un mínimo esfuerzo y el cerebro ya no quiere hacer esfuerzo, quiere placer. Entonces quedan drogados con las redes sociales. Y como todo drogadicto, terminan anulándose áreas del cerebro y neuronas un montón, y como terminan con la cabeza quemada, incapaces de poder pasar un momento, de poder hacer un esfuerzo a través del tiempo, y aún le pasa ya a muchos mayores. Ya no tienen la capacidad de vivir. ¿Por qué? Porque el placer los ha dominado como un vicio, como una droga. El placer barato. ¿Y la felicidad dónde está? Y bueno, ya se está dando cuenta. Y lo que estoy contando no porque soy científico, sino porque lo leo de lo que los científicos dicen. La gente que estudia el cerebro, los médicos, los científicos que estudian el cerebro, dicen eso. Y me doy cuenta que a Salomón le pasaba eso. Salomón tuvo muchos placeres. Hay otro placer también. ¿Sabes cuál es el placer? Que yo ese placer lo disfruto muchas veces. El placer de saber, de estudiar, de conocer. Mire, en Eclesiastés 2:12, perdón. Dice, después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Él volvió a ver la sabiduría y la carencia de ella, ¿no? Porque, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz sobrepasa las tinieblas. O sea, usted sabe que la oscuridad no puede apagar la luz. Sí, la luz puede inundar un lugar oscuro, pero la oscuridad no puede apagar la luz, sino al contrario. La luz ilumina el lugar oscuro. Así, la necedad no puede apagar la sabiduría, sino que la sabiduría inunda la necedad, porque la necedad en realidad es un hueco. Y la sabiduría de Dios es algo consistente y concentrado que Dios da para que el hombre viva por ella. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. O sea, significa que no ve nada. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón, también esto es vanidad. Uy, pobre Salomón. Porque ni al sabio ni al necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, por la obra que se hace debajo del sol, que me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Él se dio cuenta que aún la intelectualidad, escuchen, la intelectualidad, yo sé que hay chicos que anhelan con una carrera y me parece bien, es placentero, es bueno, pero aún llegó un punto, Salomón es uno de aquellos que tenía conocimiento, que tenía intelectualidad y vio a los intelectuales que se morían uno detrás del otro y al necio que se moría al mismo tiempo, al final van todos al mismo lugar. Al final, ¿para qué sigue una carrera? ¿Para qué estudió tanto para al fin morirse? Bueno, pero dejó un legado a la humanidad, que es una humanidad que se va a ir al infierno y qué sentido tiene. ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué aprendemos? ¿Para qué enseñamos? ¿No? Cuando uno se pone a pensar y para la postre me voy a morir, ay, qué feo que pensar en eso. Por eso la gente no habla de la muerte, pero el hecho de no hablar de la muerte no cambia las cosas, ¿o sí? Sigue siendo todo un sinsentido. Trabajar, estudiar. Bueno, pastor de acá, salgo de la iglesia y no hago más nada.
No, hermano, no va a poder. Porque como dijo Susi, si no lo agarra Dios a los chicos, el mundo los va a agarrar. Y si no te agarra la sabiduría, si no le agarras amor a la palabra, alguna otra falsa doctrina te va a llenar tu corazón, porque el corazón y la mente vacía no la puede tener. Aunque seamos cabeza hueca. La cabeza nunca está hueca. Nunca está hueca. Siempre se llena con algo. Sea bueno o sea malo. En el verso, ahí estaba Salomón, yo lo veo, explicándole a la gente intelectual, había libros ahí al lado, ya los dejaba tirados, ahí dice, ay, al final sé tanto, sé de esto, sé de lo otro, sé aquí, sé allá, sé lo que le pasa a los árboles, el ciclo del agua, entiendo cómo funciona el mundo, esto, lo otro, pero y aún pasa también a las personas, estudian la Biblia, hacen cursos, ¿no? Se llenan de teología, de intelectualidad. ¿Y es pecado eso? No. ¿Y está bien? Sí está bien. Pero, ¿saben? Terminan otra vez lo mismo. Con curso, pero necio. Con doctrina, pero necio. Viviendo una vida necia. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta, le han perdido el sentido a la vida. O sea, tienen la intelectualidad bíblica, como Salomón, pero viven como necios. O sea, ¿se puede vivir con conocimiento bíblico y como un necio? Y evidentemente sí. ¿Y terminar frustrado? Y sí. ¿Terminar amargado? Sí. ¿Resentido contra todo el mundo? Sí. Qué triste. Bueno, entonces no hay que estudiar nada. No, tampoco. Porque si no estudias nada bueno, algo malo vas a aprender. Si no, trate de estar sin pensar nada más de 3 segundos. A ver, ya se le fue. Ya se le fue la mente blanca, ¿vio? Porque algo entra siempre ahí en ese coco. En el verso 18 dice, asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Para colmo, si los hijos como Roboam, que eran vagos, un desastre, ya él venía viendo a Roboam como era, ¿no? Que era un vago, era un desastre, y se quedó como rey después. Así el desastre que hizo, porque era un vago, un torpe, insensato, un necio. Eso era Roboam, ¿o no? Totalmente. ¿Y a quién escuchaba? A jóvenes peores que él. Más necio todavía, necio al cuadrado. O cuadrado y necio, como quiera. Lo mismo. ¿Quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané, en todo que ocupé debajo del sol, mi sabiduría? Eso también es vanidad. Es decir, ¿a quién le voy a dejar mi herencia a mis hijos? A ver los que tienen riquezas y propiedades. ¿A quién le voy a dejar mis casas, mis jardines? Dígale usted. No sé si será necio, creyente o no. Dios. Mire lo que le pasó a Salomón. El verso 20 creo que es tristísimo y bien representativo de lo que hoy estamos tratando de desenmarañar. Dice, volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Volvió, por tanto, a desesperanzarse. O sea, que venía de frustración en frustración, de desesperanza en desesperanza, una, otra y otra vez. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y mal grande. Que haya un hijo disipador, no hay cosa más terrible, ¿no? Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Todos los días son sino, y ubíquese usted acá, porque todos los días no son sino dolores, sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa. Uy, ese soy yo, dice usted. Esto también es vanidad. Insomnio, lunes a la mañana, ¿no? Molestia, los empleados o los compañeros de trabajo, esto, las deudas, la inflación. Mañana vamos a ver las medidas antiinflacionarias, si es que las hay. Dios, no quiero escuchar más nada de esto, por favor.
volvió a desesperanzarse mi corazón. Pero él dijo, no hay cosa mejor para el hombre, sino que el que coma y beba y que su alma se alegre en todo su trabajo. Ahí estaba diciendo algo, Salomón, que usted quizá no se está dando cuenta, que ahora vamos a ver. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá? ¿Y quién se cuidará mejor que yo? O sea, ¿quién la va a pasar mejor que yo? ¿Quién va a tener la posición que yo tengo? ¿Habrá alguno? Decía Salomón. Pero él encontró otra cosa. Porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y así terminó Salomón. Ahí está, ¿lo ve? Así terminó el rey, con sus anillos, su oro, su todo. Y dijo, qué triste es vivir. Y cómo hay hombres que Dios le da solamente la capacidad de disfrutar lo que tiene, yo no tengo nada. Solo placer, 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 pero el placer no me añadió nada a la vida. Cuidado, hermanos, y a partir de hoy sepan que el placer en exceso mata. El placer nunca te va a hacer feliz. Ni la iglesia más divertida del mundo va a saciar tu corazón, porque vos podés decir, bueno, yo me cansé del pastor Carlos porque lo único que hace es hablar. Sí, yo no soy cantor ni cantora. No soy artista, así que no voy a poder, solo soy predicador. Y el predicador trató de buscar palabras amables para hablar rectamente palabras de verdad. Aunque palabras del predicador son como aguijones hincados, como los maestros de las congregaciones, que pica lo que dicen, ¿no? Entonces, para colmo, no es nada placentero lo que habla usted, pastor, porque nos hace sentir miserables a veces. Nos trajo hasta la miseria misma, sí, para que vean lo que somos los seres humanos, miserables. Y que los seres humanos se dan cuenta que el placer de por sí, los científicos lo dicen, pero no importa, vamos esta noche de vuelta a buscar otra ronda más de placer y de disfrute. Vamos, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos. Pero llega un momento que se satura la capacidad de buscar el placer y no encontrás recursos y comenzás a amargarte. Como llega un punto, o porque no tenés más plata para gastar, o Salomón tenía tanta para gastar que aunque la gastó toda, tampoco lo saciaba. Entonces no creas que más plata es mejor vida. No creas, porque hay hombre, dice Salomón, que se le escapó esto, lo digo yo esto, ¿no? Que come y bebe y se alegra de su trabajo, y eso es de la mano de Dios, dice Salomón. Hay hombres que trabajan, comen, beben, hacen lo suyo y viven alegres. Y a quien Dios quiere, en definitiva, Dios le da ciencia, sabiduría y gozo, más al pecador le da el trabajo de amontonar y recoger para darlo al que agrada a Dios. Y eso le causaba una tremenda frustración porque él sabía que no podía hacer. Bueno, qué triste condición, ¿no? Entonces ahora vamos a venir 1000 años más para acá en la historia. Vamos a ver a alguien lindo, precioso. ¿A quién puede ser? Jesucristo. Y Jesús ya grande comenzó a enseñarles, como lo hacía siempre, a sus discípulos. Y venía mostrándoles en Marcos 8:31 que le era necesario a él, al Hijo del Hombre, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces, les decía claramente, ¿no? Eso les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirlo, o sea, comenzó a tratar de convencerlo de que, no, Señor, no pases por el sufrimiento, no es necesario que pases por esto. Vamos a otro lado a pasarla un poco mejor. Es lo mismo que hace Satanás. Te dice, no
no tenés por qué soportar esto. Yo tengo un lugar donde vas a sentirte bien. La idea es cómo te sentiste en la iglesia. No, la verdad que me sentí fantástico. Y vos le puedes decir, ¿y vos cómo te sentiste hoy domingo? No, me sentí miserable. El pastor nos hizo sentir como un miserable. Entonces va a venir alguien, no, pero yo te invito a mi iglesia donde la pasamos bien. La verdad es que danzamos, cantamos, se siente la presencia de Dios y pasamos alabanza, tanta alabanza que el pastor no pudo ni predicar de tanta gloria que había. No podemos, creo que leyó un versículo, algo de la Biblia, pero no pudo, porque la gloria de Dios lo llenó todo. Y la verdad que salimos, bendecidos. A la tarde vamos de nuevo al culto. Hay de eso, ¿no? ¿Sí? Es más, tengo un recital a la madrugada. Bueno, vamos al recital. ¿Quién viene? Fulano de tal al recital. Vamos también. Y ahí van los cristianos. Pero ¿y vos qué vas a hacer? No, yo ya fui a la reunión, ya está. ¿Y cómo te sentís? No, un desastre, una piltrafa. No hay razón para vivir. Tranquilo, hermano, todavía no terminó el mensaje. Si se va ahora, sí, va a salir mal, va a quedar arruinado. Pero el Señor hace así, el Señor derrumba todo y vuelve a edificar. Pero si vos te vas justo cuando se derrumba, bueno, seguimos el mensaje a las 3 de la tarde. Hacemos Pero él volviéndose, Jesús se vuelve y mirando a los discípulos le dice, respondió a Pedro, ¿no? Se imagina, se da vuelta, lo mira a Pedro, mira a los discípulos y les dice, "Ándate de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres." Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará? Ahí está otra vez la sabiduría salomónica. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Como diciendo Jesús, ¿no escucharon a Salomón? ¿No lo vieron a Salomón triste ahí? Con toda su ropaje, su gloria humana, terrenal, con todo su oro, con todos sus placeres, con toda su sabiduría. ¿No lo vieron ahí lleno de angustia, de decepción, de frustración? ¿No lo vieron? ¿Cuántos lo vieron? Ustedes lo vieron. Allí tenía todo y no tenía nada. Y Jesús les dice, ¿no se dan cuenta? ¿Ustedes no entendieron? ¿Qué le aprovecha al hombre que ganare todo el mundo si se perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzar de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Y les hablaba Jesús estas palabras. Le dijo a Pedro y le dijo a sus discípulos, ¿qué quieren? ¿Placer o hacer la voluntad de Dios? A veces la voluntad de Dios demanda el negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. Pero eso no es placentero, no. Pero más bienaventurado es dar que recibir. El placer y el gozo vienen después, la felicidad vienen después. Porque esa palabra más bienaventurado significa más dichoso, más feliz, feliz. Más bien feliz el que da que el que disfruta del placer. El placer es de Dios, porque Dios hizo el placer. Sabe que los seres humanos tenemos la capacidad de experimentar miles de gustos con nuestra lengua, cosa que no tienen los animales. ¿Para qué? Para disfrutar del placer de comer todas las comidas y todos los sabores y todas las bebidas. ¿Por qué? Por el mero placer. ¿Por qué hizo Dios las relaciones entre papá y mamá placenteras?
para que las disfruten también. ¿Por qué hizo la amistad tan linda? Para que la disfrutes. ¿Por qué hizo la música tan linda? ¿No vieron la música qué linda que es? Ahora, más feliz, o más bien feliz, aquel que sirve, que da, que se niega a sí mismo. Viene después, pero viene la felicidad. Entonces, me remito a unos añitos más adelante todavía, ya acercándonos casi a nosotros. Pablo escribiéndole a Timoteo, que dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que unen a los hombres en destrucción y perdición. No dice que no trabajes, no dice que no estudies, dice que no codicies. Dice que no pienses que el poder terrenal, la intelectualidad, el placer por el tener, pueden darte una buena vida. No lo pienses más, no es ahí donde está la vida. No consiste la vida del hombre en la abundancia de los bienes que posee, no consiste en eso. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En cambio, ¿qué te dice Dios a ti hombre, a ti mujer? Mas tú, hombre de Dios, mujer de Dios, huye de estas cosas. En otro lado también le dice a Timoteo, Timoteo, huye de las pasiones juveniles, de los placeres juveniles. ¿Pero cómo? ¿Hay placeres que son legítimos? Sí, pero no te enriedes en ellos. No sea la razón de tu existir la búsqueda del placer. Ya lo decían los griegos eso, y no les resultó. Ya lo dicen hoy las propagandas, ¿no? Cambia tu vida, ¿no? Y viene una propaganda de electrodoméstico y comienza, ¿no? Porque ahí está la felicidad, alcanzando lo que querés. Yo me imagino todas las personas una vez que tienen lo que tanto compraron, después cuando viene la tarjeta de crédito, ¿no? El resumen, madre mía. ¿Dónde está Dios? Dice. Entonces le dice Dios a su pueblo hoy, escuche iglesia, Dios le dice a su pueblo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, huye de los placeres y sigue la justicia, la piedad. Ejercítate para la piedad, le decía Pablo a Timoteo. La fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano, ahí está, de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Iglesia, esfuérzate por buscar la voluntad de Dios. Allí está tu vida, allí está el propósito. Tu vida está escondida en Dios, en Cristo, en Dios. Ahí está tu vida, ahí está el secreto, si se quiere, de la felicidad. Poder disfrutar lo que tenés en Cristo, poder estar contento con lo que tenés en Cristo, poder luchar por lo que viene en Cristo y saber que un día Cristo vendrá por ti a llevarte finalmente a la gloria celestial.